Tauro, el arcángel que sale para ti esta semana es el arcángel Gabriel, la carta del caballero de bastos. Te habla de una semana de mucha confianza, de mucho entusiasmo, de mucho coraje, en donde vas a estar tomando decisiones que venías aplazando desde hace mucho tiempo. Eso también te está indicando de que ya esta semana tomas decisiones importantes en tu vida y también podrías estar dando nuevos pasos, tomando acción hacia un nuevo futuro. Me está incluso indicando de que algunos de ustedes finalmente podrías estar tomando la decisión de escoger un lugar en el cual vas a establecerte por un buen periodo de tiempo. Esto podría ser en otra ciudad o incluso otro país. Prepárate porque tu instinto te va a estar llevando exactamente a ese lugar en el cual tú dices, aquí pertenezco. Se abre un nuevo camino, una nueva aventura y viajes que van a definir tu futuro. Vamos a ver en esta lectura también tus energías, lo que viene para el trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives todo lo que viene para ti en tu vida. En la mente tienes la carta del silencio, en el corazón la carta del rebelde. Y vamos a estar viendo también cuál es el bloqueo de la semana, Tauro. La carta del silencio en la mente te está indicando de que es un periodo en el cual estás analizando muchísimas cosas. Ese periodo de reflexión, ese periodo de meditación, ese periodo de oración en el cual puedes estar entrando durante esta semana para definir exactamente tu vida. Estás como en ese proceso en el cual quieres analizar muy bien. Y antes de tomar decisiones, o antes, porque se ve que esta semana vas a estar tomando decisiones radicales e importantes, pero antes quieres como asegurarte de que mentalmente estás preparada, estás preparado para todo esto. También esto, recuerda que como está en la mente, son ideas, pensamientos, no ha sido expresado todavía. Así que tienes todas esas ideas y hay cosas tal vez incluso que estás guardando en silencio. Tal vez eso que estás guardando en silencio para algunos de ustedes es dar la noticia a familiares, seres queridos, amistades o parejas de qué es exactamente lo que quieres hacer, principalmente tirando hacia la línea de dar un anuncio importante. De ejemplo, te menciono esto. Voy a estar viviendo de ahora en adelante en tal lugar. Ese va a ser mi base, mi lugar de residencia. Hay algo que podrías estar guardando de esa noticia, todavía no la has brindado, pero muy pronto se va a hacer esa confirmación. En tu corazón tienes la carta del rebelde. Tú estás en una etapa en el corazón en cuanto a los sentimientos que quieres romper con paradigmas, estereotipos, quieres romper con todas estas situaciones que te atan de alguna manera u otra. Situaciones en el amor, tal vez incluso del pasado, que te mantenían anclado a alguien, a un sentimiento, a una emoción. Vas a estar trabajándolas y liberándote con esta carta del rebelde de todas estas ataduras en el corazón. También la carta del rebelde en el corazón, como lo estoy canalizando para ti, podría significar que tomas la decisión de ser libre en el amor, amar sin ningún tipo de estereotipos. ¿Sabes? Esta es energía. Hay algo de lo cual quieres liberarte, en lo cual tú dices, ¿sabes qué? Hay algo que no me ha funcionado, voy a intentar otra cosa, vamos a ver qué onda con esto. De lo contrario, es esta energía, ¿sabes? De ser un poco más libre. Tal vez incluso podría estarte indicando de que aún no te sientes preparado como para finalmente establecerte con alguien. Puede ser eso. ¿Cuál es el reto que se te puede presentar esta semana? Tienes la carta del avaro. El reto que vas a tener es esa energía tal vez con personas que son egoístas, que tengan avaricia. Tal vez el reto para ti va a ser no ser avaros. ¿Cómo funcione contigo? Con sentimientos, con emociones, con cosas materiales. El reto va a ser vencer la avaricia. Que de alguna manera u otra no te afecte. Y lo veo también de esta manera. Tal vez ya la venciste. Y tal vez la actitud que vas a estar tomando esta semana y de aquí en adelante es una actitud en la cual tú dices, ¿sabes qué? Yo no necesito nada material, o yo necesito ciertas cosas materiales que tenía en exceso, y empiezas a deshacerte de ciertas cosas, y de esa manera entonces vences ya ese reto de la avaricia. Y recuerda que tengas o no tengas, que acumules o no acumules, que guardes o no guardes, que tengas 20 pares de zapatos o que tengas un solo par de zapatos, no te hace ni mejor ni mala persona. Eso no es lo que estamos hablando. Todo depende de cómo usted se sienta. Si usted se siente en que dice, ¿sabes qué? Es el momento de empezar a minimizar las cosas. Perfecto. Si tú dices, no, yo no voy a dejar nada, yo no voy a minimizar lo que tengo porque lo que tengo es lo que tengo y eso no lo puedo regalar ni lo puedo botar porque después ¿cómo consigo otro? Perfecto también. Recuerda, usted está en control de su vida. Siempre que no le haga daño a nadie, usted establece los parámetros que le dan la felicidad. Y si los parámetros que dan la felicidad incluyen deshacerse de ciertas cosas, bienvenido sea. Vamos a ver qué más viene para ti en el trabajo, dinero y amor.
Recuerda suscribirte para que de esa manera estés pendiente cuando estoy publicando mis videos en YouTube, que es donde los publico primero, y también para que cuando en YouTube estoy en directo puedas participar de los directos y hacer preguntas para que recibas mensajes de Dios y de tus guías. Gracias por suscribirte. Bien, y activa las notificaciones para que te enteres pues cuando estoy publicando. En el trabajo, si estás buscando trabajo, las finanzas y el amor. ¿Listos? Vamos a ver. En el trabajo, el negocio que tienes, o si eres independiente, o si trabajas para alguien, tienes la energía del 3 de oros. Veo que esta es una semana de reuniones, una semana de acuerdos, una semana para establecer entrevistas, establecer nuevos puntos, hacer aclaraciones de contratos, revisiones de documentos. Es una semana de mucha reunión, o sea, una semana bastante ocupada. Mira, y tienes la carta del mundo. Estas reuniones, estos planes, estos proyectos con esta carta del mundo te marca de que son a gran escala. Puedes estar teniendo algo de impacto mundial, puedes estar teniendo algo de impacto en lo que es tu propio mundo, ¿sabes? Lo que denomines tu mundo, donde vives, tu trabajo, tus compañeros, tus amistades y un poquito más. Y el resultado de esto también podría estar hablando acerca de expandirte, también como te he marcado de que te estableces en una nueva ciudad, para algunos de ustedes sí estas reuniones tal vez podrían ser de donde te van a decir, ¿sabes qué, Tauro? Necesitamos que pues vayas a tal país por X cantidad de tiempo, a que trabajes con la compañía, hagas lo que haces aquí pero allá, o que hagas un entrenamiento allá. Hay algo con eso. ¿Cuál es el resultado de eso para ti? La carta del caballero de espadas. Con esto yo veo que tú más rápido que ligero vas a decir, ya tengo las maletas listas, ¿cuándo me monto en el avión? Vamos para allá. Yo te veo con esa energía completamente asertiva, decisiva, con todas esas ganas de echar hacia adelante. Así que se te van a estar presentando estas nuevas oportunidades. Ojo, que esto puede ser también hacia otros países, como te lo indiqué, o puede ser dentro de la misma ciudad o dentro del mismo país, pero a diferentes áreas un poquito más lejanas. Puede ser si es en la ciudad, hacia las afueras, hacia los pueblos. O sea, puede ser también dentro del mismo país o la misma ciudad, pero en otras áreas. Pero viene como un cambio de departamento, de oficina. Y se ve muy bien aspectado. Yo te veo dándole con todo. Así que me mantienes al tanto de cómo se da esta energía durante esta semana. Si estás buscando trabajo, vamos a ver qué sale para ti. Y tú puedes tener trabajo y querer buscar trabajo. Tienes la carta del 4 de espadas. Si estuvieses en una consulta privada, que por cierto ya estoy atendiendo, así que puedes visitar mi página web jtarot7.com, está ahí en la descripción, y adquirir una consulta ahí desde una pregunta hasta una videollamada. Y ahí puedes enterarte exactamente pues, de las ofertas que puedes estar esperando recibir. Y esto te está indicando que si estuvieses esperando una respuesta de una oportunidad de trabajo, con esta carta del 4 de espadas me dicen, las cosas no se están moviendo. No has estado recibiendo llamadas, todo es como que está demorando. Y tú estás diciendo, ¿cuándo van a llegar estas ofertas a mí? Tienes como una larga espera. Esa larga espera está pronto a terminar, porque con esta energía de la reina de oros te veo analizando y recibiendo una respuesta. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que enviaste una hoja de vida? ¿Cuándo fue la última vez que recibiste algún tipo de llamada? ¿Ha sido reciente? Si fue hace mucho tiempo que ya enviaste y estás esperando que te llamen, esta semana podrían llamarte de un lugar que ni te acuerdas que mandaste la hoja de vida. O sea, así va a ser. Y me escribes en los comentarios, me avisas, Divina J Tarot, me llamaron de un lugar que no me acordaba que había mandado la hoja de vida exactamente. Ya te corresponde de usted, pues a ti decidir si lo aceptas o no lo aceptas. Pero sí veo que viene, pero ha demorado. Y si empiezas a enviar hojas esta semana de vida, también podría demorar un poco más en que se concrete o en que se defina. Pero al final sí obtienes una oportunidad, entonces no dejes que eso te desanime, envía tu hoja de vida. Vamos a ver un poco más acerca de esta búsqueda de trabajo. ¿Ves? Tienes la carta del caballero de copas. Al final vas a recibir una oferta, pero sí me marca que es algo así. De una empresa que ni te acuerdas que mandaste la hoja de vida, tal vez porque la mandaste hace un año. Y te va a llamar, dice, hola, Tauro, recibimos tu hoja de vida hace un año. Queríamos entrevistarte. Dale, entrevístate. Te van a hacer la oferta, al final quedas. Y si quieres mantenerte al tanto de lo que estoy haciendo, cómo va a ser el orden en el cual voy a estar publicando. Como viste, esta semana publiqué de atrás para adelante, empecé por Piscis, así que los últimos fueron los primeros esta semana. La semana que viene voy a estar publicando los videos en orden de qué video tiene más likes en YouTube, de mayor a menor. Así es que empieza a dejar tus likes y comparte este video para que otras personas también puedan dejar sus likes y seas uno de los primeros en ser publicados. Y todos esos anuncios y toda esa información siempre la mando a través de mis redes sociales, principalmente en Instagram, @jtarot7. Así que sígueme, de esa manera te puedes enterar de qué es lo que estoy haciendo. Si hay videos esta semana, si no hay videos, si estoy o no estoy, si me voy de vacaciones. Que no he tomado vacaciones, por cierto. Bien, pero aquí estoy, no me voy para ningún lado por ahora. Bien, gracias.
Las finanzas, tienes la energía del 6 de oros. Esto me habla de que no hay balance, hay como ciertas migajas, ciertas cosas que estás recibiendo, estás como recogiendo. Con eso, mira, acabo de escuchar y dije recogiendo. Entonces puede ser una semana en donde te va a corresponder como que recoger dinero de aquí, recoger dinero de allá, como que ir a varios lugares a recoger o cobrar dinero. Si te deben dinero esta semana, te lo van a estar pagando. Tienes la carta de los enamorados y la carta del 10 de copas. Principalmente dinero que has prestado lo vas a estar recuperando. Dinero que tal vez te debían, te lo van a estar pagando. Es una muy buena semana para recolectar dinero, no para prestar. Si se te acercan para pedir dinero, el consejo que te doy en estos momentos es como que si puedes no lo hagas. Si tu corazón te dice lo voy a hacer, pues hágalo, siga su corazón. Pero es un dinero que no. Como regla de oro, yo siempre te recomiendo, si prestas un dinero, préstalo con la mentalidad de que no te hace falta. Por si no lo recuperas, no te afecta. Pero si tienes la mentalidad de que ese dinero me hace falta, entonces no lo prestes. Utiliza eso como regla de oro. Y de esa manera, como yo siempre digo también, mientras más amistad, mayor claridad. Bien. Al final esto se ve que finalmente se balancea a tu favor y vas a poder recolectar o recibir varios dineros de varias personas, principalmente así como dinero que se te debe. Para algunos esto también podría aplicar como que si tienes varias deudas, logras consolidarlas en una sola. Entonces te podría llegar una propuesta tal vez del banco en el cual te dice, mira, ¿sabes qué? Tú tienes una deuda aquí, tienes una deuda allá, tienes otra por acá. Vamos a consolidártelas todas, vamos a hacerte un préstamo, vamos a consolidarlas todas en una sola cantidad. Con eso las cancelas, te queda una sola deuda, por tanto, y aparte de eso te damos $2.500 en efectivo. Oigan, esto no es una asesoría bancaria, pero eso es la información que podrías recibir. A usted le corresponde entonces analizarlas con sus asesores bancarios y decidir si eso es algo que funciona matemáticamente para usted. O con alguna amiga, algún amigo que sepa de finanzas, contabilidad, que te diga, sabes que eso es una buena decisión. No tomen decisiones a lo loco, asesórense. Esto es lo que podría suceder. A usted le corresponde decidir si lo acepta o no lo acepta. En el aspecto del amor, tenemos para ti la carta del mago. Y me marca, apenas vi esta carta, me marca una energía de que vas a estar conociendo a una persona que hace de todo. Me vino a la mente así como, yo no sé si ustedes conectan con, ¿recuerdan la serie de MacGyver? Que se decía que MacGyver hacía de todo. O sea, MacGyver, pídele lo que sea, él se las ingeniaba. Me viene esa energía, que podrías estar conociendo a una persona como amistad, como pareja, como relaciones tal vez a ti te dicen MacGyver, porque todo lo resuelves. O podrías estar conociendo a una persona con esas energías. No quiere decir que vas a conocer a una pareja con quien te vas a enamorar, yo no dije eso. Vas a conocer a una persona que se ve que es una persona que hace de todo. Tiene la carta del 5 de copas y esta persona podría recordarte a alguien especial. Alguien especial tal vez que ya no está presente en tu vida. Y esta persona especial que ya no está presente en tu vida puede ser desde hijos, sobrinos, nietos, una expareja, ¿sabes? Pero te va a recordar a alguien que ya no está presente en tu vida por X o Y razón. Y tienes la energía del colgado, ¿sí? Te hacen un llamado de atención con esto, de que recuerdes que esta persona que vas a estar conociendo no es la persona que ya no está en tu vida, es simplemente como, lo veo de esta manera, es como un recorderis de los mejores momentos de esa persona, de alguna manera, para que simplemente conectes y recuerdes con las cosas bonitas, tengas como eso en tu corazón y luego lo sueltes. Hay algo de eso para algunos de ustedes en el aspecto del amor. Puede tener que ver también con ciertos recuerdos, con ciertas energías, pero que efectivamente te van a generar como cierta energía de felicidad, de alegría. Más que todo es para tirar por ese lado, como un pequeño recorderis de lo hermoso que fue algo en el pasado de tu vida. Y va a ser simplemente eso. Es como un glimpse, es como un destello, es como un relámpago, pero no con las connotaciones negativas del relámpago. O sea, como un flachazo, así como ¡pa! Mira esto bonito, recuérdalo, siéntelo y listo, se fue. Hay algo de eso. Eso también podría ser que aparece una persona de tu pasado con quien tuviste algo bonito pero que nunca concretó nada, con quien podrías simplemente tenerse ese flachazo, así como que wow, qué gusto verte. Y la persona te responde, qué gusto verte, y simplemente se dicen adiós nuevamente y es como que wow, ¿sabes? Puede ser también de esa manera. No va a pasar nada, no es nada espectacular, simplemente es como ese flachazo de algo bonito de tu pasado que pudo ser pero no fue. Y por alguna razón viene como que ese momento, tal vez para darte baterías, esperanza, luz.
¿Qué más viene para ti esta semana? Vamos a ver cuáles son los días importantes. Día viernes, así es que presta la atención al viernes. Los números de la suerte para ti. Tenemos el 40, 41, 04 o 14 y tenemos también, oye, el 09, 19, 90 o 91. Y el espíritu animal que te va a estar acompañando esta semana, que decreto que se manifiesta, que lo veas y que sea una locura. O sea, que tú quedes así que no puedo creerlo que se me presentó este espíritu animal, de alguna manera. Es el camaleón. Entonces, cuando veas un camaleón, se te aparezca un camaleón enfrente, escuches la palabra camaleón o una canción con la palabra camaleón. Y el número 14 que te acaba de volver a salir va a ser una gran referencia con esta lectura. Y te indican también que tomes características del espíritu del camaleón. Es alguien que se adapta a diferentes situaciones. También aquí te dice, actúa como si ya, como si lo fueras. ¿Sabes? Esa energía de que tú actúas como si ya tuvieras la cosa que tú deseas, eso que tú anhelas. Pero principalmente es de adaptarse, adaptarte a diferentes situaciones, adaptarte a diferentes circunstancias. ¿Sabes? Que él también se camuflajea al ambiente en el que se encuentra, se adapta a diferentes ambientes y todo eso te están marcando cómo utilizas esas características durante esta semana, pues te van a ser beneficiosas. Y esta es la parte especial, mira estas nuevas cartas que tengo, son unos mensajitos divinos de parte de Dios. Así es que vamos a ver cuál es el mensaje que te tienen. En la parte de enfrente tienen una situación y una pregunta que puedes tenerle a Dios y en la parte de atrás te da la respuesta en base a una referencia de la Biblia y aquí te indica exactamente dónde puedes encontrar esa referencia. Así que vamos a probar estas cartas. Parece que ya quieren hablarte y algunos de ustedes parece que lo que necesitan es aliento. Y tú le preguntas a Dios, amado Dios, ¿cómo es posible que tú me digas que para ti soy la hija más especial o el hijo más especial que existe? Eso me anima más que nada en el mundo. Mira lo que te dice, para mí tú eres el mejor. Y en base a la referencia, te indica, yo te amo y eres ante mis ojos de gran aprecio y mucha honra. Yo te daré los tesoros escondidos y las riquezas que tengo guardadas para ti en lugares secretos, para que sepas que yo soy tu Dios, que te llama personalmente por tu nombre. Y aquí está la referencia bíblica donde puedes ver ese pasaje para que, pues, si gustas, quieras leer un poco más. Si conectas con la energía de Dios, de la Biblia, pues este es el mensajito que te dan. ¿Qué te parece? Déjamelo saber en los comentarios. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas durante esta semana. Te decreto luz, progreso y abundancia infinita. ¡Mua!